Me llamo Andrés. Mi padre le dio a mi hijo Nicolás una piedra en una caja de iPhone por su cumpleaños. Solo los niños buenos reciben regalos, dijo. Todos rieron, pero yo no. Destape sus mentiras. Robo de identidad, dinero desaparecido. Los llevé a juicio, vi su mundo colapsar y cuando me rogaron volver, dije no. Esta es mi historia. Quédate para ver cómo rompí el ciclo. Me llamo Andrés. Tengo 38 años y mi mundo se vino abajo en un instante, aunque para entender cómo llegué a este punto, tengo que retroceder a un día que empezó con risas y terminó en un silencio que aún resuena en mis huesos. Todo comenzó en el cumpleaños de mi hijo, Nicolás, un pequeño de 10 años con ojos llenos de sueños y una sonrisa que podría derretir el hielo más duro. Lo había criado con todo el amor que nunca recibí de mi padre, Carlos, un hombre de 62 años cuya idea de afecto siempre vino envuelta en espinas. Ese día, en la sala de mi casa, rodeados de familia, Carlos deslizó una caja blanca de iPhone por la mesa hacia Nicolás. Ábrelo, pequeño héroe, dijo con una voz tan cargada de entusiasmo que parecía un actor en su gran escena. La habitación se congeló. Todos los ojos puestos en esa caja como si fuera un cofre del tesoro. Nicolás, con sus manitas temblando de emoción, arrancó el papel de regalo. ¿De verdad es un iPhone? Susurro. Su voz infantil vibrando de ilusión. Yo estaba a un lado, sosteniendo una taza de café. Y vi como Carlos me lanzaba una mirada, una sonrisa torcida que conocía demasiado bien. Ábrelo y verás, respondió él. Y algo en mi estómago se retorció. Debía haberlo sabido. Nicolás levantó la tapa. Su rostro brillaba de expectativa. Pero entonces, la luz en sus ojos se apagó. Dentro de esa caja impecable, no había un teléfono, solo una piedra, una roca sucia y áspera que parecía sacada de un callejón cualquiera. El silencio duró un segundo antes de que Carlos estallara en una carcajada que llenó la sala como un trueno. Solo los niños buenos reciben regalos, dijo, recostándose en su silla como un rey que acaba de dictar sentencia. Mi hermana Laura, de 35 años, se dobló de la risa, secándose las lágrimas con una servilleta. Mi hermano menor, Marcos, de 32, soltó un bufido entre carcajadas. Incluso mi madre, Teresa, de 60, negó con la cabeza y dejó escapar una risita. Pero yo no me reí. Nicolás tampoco. Seguía mirando la piedra, sus hombros cayendo como si el peso de esa roca se hubiera trasladado a su alma. Vi el rubor subirle a las mejillas, la forma en que se mordió el labio para no llorar. Y entonces me miro. Sus ojos eran un espejo de los míos a su edad, cargados de la misma confusión y dolor que Carlos me había hecho sentir una y otra vez. Oh, vamos, dijo mi padre, agitando una mano con esa dulzura fingida que usaba como arma. Es solo una broma. Anímate. Laura le dio un codazo a Nicolás. Sí, anímate. No es tu regalo de verdad. Pero yo sabía la verdad. No había otro regalo. Esa piedra era el gran acto. Un chiste cruel a costa de mi hijo tan vaya. Murmur. Mi voz apenas audible. Esta vez te superaste, papá. Carlos se encogió de hombros. Quizá el próximo año aprenda algo de respeto. Y entonces veremos lo del iPhone. ¿Eh? Y eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. Mire a Nicolás, su cabeza baja, sus ojos húmedos, pero luchando contra las lágrimas. Y una furia antigua comenzó a hervir en mi pecho, una furia que llevaba décadas creciendo, alimentada por cada humillación, cada desprecio disfrazado de lección. No era la primera vez que Carlos hacía así. Cuando yo era niño, sus bromas eran mi pan de cada día. Nunca me golpeó. No. Él era demasiado refinado para eso. Su abuso venía con traje y corbata, envuelto en frases como no eres como tu hermano,
Cuando llegaba con una B en lugar de una A, Marcos es listo. Tú, bueno, lo intentas. Eso también cuenta. Pasé mi infancia y adolescencia corriendo tras su aprobación. Conseguí una beca. Trabajé en 3 empleos a la vez. Construí una empresa desde cero. Y aún así, para él, yo era afortunado. Nunca brillante, decente. Nunca excepcional. Cada Navidad, cada cumpleaños. Era un recordatorio de que hiciera lo que hiciera, siempre sería el hijo que no daba la talla. Y cuando nació Nicolás, pensé que eso cambiaría, que mi padre vería en él algo digno de orgullo, pero no, apenas lo reconocía. Nunca recordaba su cumpleaños, y si hablaba con él, era para soltar veneno. ¿No crees que ya es hora de que se endurezca? Dijo una vez cuando Nicolás lloró por una caída, criar a mi hijo para que no fuera como él era, al parecer, mi mayor ofensa. Así que esa piedra en la caja no fue solo una broma, fue un eco de mi pasado chocando contra el presente. Y mientras veía a mi hijo procesar la humillación frente a una sala llena de risas, supe que no podía seguir callando, no más. Miré a mi alrededor, a Carlos Tanufano, a mi familia riendo como si fuera un show. Y decidí que esto no terminaba aquí. No sabían lo que venía, pero lo descubrirían. Y en 30 minutos, cuando el silencio reemplazó las carcajadas, entendieron que el juego había cambiado. Esta vez no sería yo el que se tragara el dolor. Esta vez lo devolvería con intereses. La sala aún vibraba con las risas cuando decidí que ya era suficiente. El aire estaba cargado de ese hedor a hipocresía que mi familia destilaba como un perfume barato. Nicolás seguía sentado, sus manos pequeñas aferradas a los bordes de la caja, la piedra dentro como un símbolo de todo lo que Carlos había hecho conmigo y ahora trasladaba a mi hijo. No podía dejarlo pasar, no esta vez. Me puse de pie lentamente, el crujido de la silla rompiendo el eco de las carcajadas. ¿Sabes qué, papá? Dije, mi voz cortante como un filo. Es curioso, has pasado toda tu vida haciéndonos creer que eres el gran hombre, el pilar de esta familia, pero lo único que has sido es un cobarde con una sonrisa. El silencio cayó como una losa. Laura dejó de reírse, su mano congelada en el aire con la servilleta. Marcos se removió en su asiento, incómodo, siempre el neutral, siempre que no tomaba partido. Teresa abrió los ojos de par en par, como si no pudiera creer que alguien desafiara al rey. Y Carlos, oh, Carlos, se recostó en su silla, entrecerrando los ojos como si yo fuera un niño insolente. Cuida tu boca. Andrés, gruno, pero yo ya no era ese niño. Di un paso adelante. No, cuida la tuya. Acabas de humillar a mi hijo frente a todos. ¿Y para qué? Para sentirte poderoso, para tener tu momento de gloria. No era más que una broma. Por Dios, replicó. Pero su tono era débil, una excusa vacía. No era una broma. Lo corté, mi voz subiendo como una marea. Era lo que siempre haces. Encuentras a alguien más pequeño, más vulnerable, alguien que confía en ti y lo aplastas. Lo hiciste conmigo toda mi vida y ahora lo haces con Nicolás. Mire a mi hijo, su rostro pálido, sus ojos fijos en la mesa, y luego barrí la sala con la mirada. Todo lo visteis, cada uno de vosotros, y os reísteis. Sonreí, pero no había calor en esa sonrisa, solo hielo. Queréis saber que es realmente gracioso. Que yo si le compre un iPhone, uno de verdad, está en el coche, quería que tú, papá, tuvieras tu momento. Pensé que por una vez podría ser un abuelo decente. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Laura se atragantó con su vino. Marcos parpadeó, como si acabara de despertar. Y Teresa intentó mediar. Andrés, no hagas esto ahora. Es el cumpleaños de Nicolás. Exactamente, rugí. Es su cumpleaños. Y vosotros lo arruinasteis. Salí como un torbellino sin abrigo, directo al coche. Saqué la caja del iPhone real, la que había escondido con la esperanza de un milagro que nunca llegó. Volví y la puse frente a Nicolás. Esto es para ti, de mi parte,
porque eres un buen chico. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Levanto la vista, ten gracias, papá. Susurro, voz temblando, y casi me derrumbo ahí mismo, pero no había terminado. Me giré hacia ellos. Ya tuvisteis vuestro espectáculo. Ahora es mi turno. Saque un sobre del bolsillo trasero y lo deje caer sobre la mesa con un golpe seco. Carlos lo miro como si fuera veneno. ¿Qué es eso? Pregunto. Su voz tensa. Es el poder notarial actualizado. Dije, ya no estás incluido, ni tú ni tus cuentas, ni la casa que firmaste pero nunca pagaste, ni el fondo universitario de Nicolás que has estado manejando a tu antojo. Marcos frunció el ceno. ¿Qué cuentas? Laura palideció. Y vi el pánico encenderse en sus ojos. Sí, continuo. Quizá alguien debería haberte contado. Adivina quién ha estado metiendo mano en el fideicomiso familiar a tus espaldas. Guarda silencio, empezó Laura. Pero la corte. No, tú guarda silencio. Mi voz era un látigo. Hablemos de ese tiro de emergencia del fondo de Nicolás. Le dijiste al banco que tenías mi autorización, ¿verdad? Pero no era para la terapia de tu hija. Era para tu retiro de yoga en Mallorca. Lo publicaste en Instagram. Sanando mi niña interior. Qué bonito. Pagado con la educación de mi hijo. Marco se levantó de un salto. Tomaste dinero de la cuenta de Nicolás. Ella balbuceó, pero no le di espacio. 2.2 euros desaparecieron. Falsificaste mi firma. El cajero lo confirmó. Dijo que sonreías todo el tiempo. Laura gritó. ¿Estás exagerando? ¿No me lo fundí todo? Robaste a mi hijo y finges que fue un malentendido. Repliqué. Mi furia era un incendio. Teresa intentó calmar las aguas, las lágrimas brillando en sus ojos. Esto se está saliendo de control. No, mamá, dije. Lo que se salió de control es que papá ha estado usando el número de seguridad social de Nicolás para abrir líneas de crédito desde que tenía 5 años. El silencio fue ensordecedor. Incluso Laura se sentó. Teresa miró a Carlos. ¿De qué está hablando? Deje caer una carpeta sobre la mesa. 3 tarjetas de crédito, todas al máximo, todas a nombre de Nicolás, con su número y vuestra dirección. El rostro de Carlos se volvió ceniza. No puedes probar eso, tartamudeó. Ya lo hice, respondí. El banco fue muy cooperativo cuando supo que era la identidad de un menor. Pronto recibirás una carta. Ese fue el momento en que las risas murieron. 30 minutos después de la broma. La sala estaba en ruinas. Carlos con la mano temblando sobre el sobre. Laura paralizada. Teresa hundida en su silla. Y yo, por primera vez, no era el blanco, era el que disparaba. Pero esto era solo el comienzo, el dolor de mi infancia, las heridas que cargué por años, ahora tenían un propósito. Y no iba a detenerme hasta que pagaran por lo que le hicieron a mi hijo. La sala estaba en ruinas, un campo de batalla donde las risas habían sido reemplazadas por un silencio que cortaba como vidrio. Carlos seguía con la mano suspendida sobre el sobre, como si tocarlo fuera a quemarlo. Laura estaba pálida, sus ojos brillando con un pánico que no podía ocultar. Y Teresa, mi madre, se había desplomado en su silla, murmurando un débil como pudiste, dirigido a nadie en particular. Nicolás estaba a mi lado, la caja del iPhone real aún cerrada en sus manos. Su respiración temblorosa era lo único que me mantenía anclado. Porque dentro de mí, la furia era un volcán a punto de estallar, y no iba a dejar que esto terminara en susurros y excusas. ¿Crees que esto es un error, papá? Dije. Mi voz fría como el acero. Tú me criaste, ¿recuerdas? Pasé años tragándome tus lecciones, tus comparaciones, tus burlas disfrazadas de amor. Conseguí una beca. Trabajé hasta sangrar.com y algo de la nada. Y aún así, para ti, era
El perdedor, el que lo intentaba. Pero esto, cenale la carpeta y el sobre. Esto no es un intento. Esto es lo que pasa cuando usas a mi hijo como tu cajero automático personal. Carlos apretó la mandíbula. Estás cometiendo un error. Andrés, así no se resuelven los problemas familiares. No, replique. Así es como los hombres resuelven los problemas cuando su familia trata a su hijo como basura. Me giré hacia Laura. Y tú, la gran terapeuta, la que siempre tiene un consejo para todos. ¿Dónde estaba tu ética cuando falsificaste mi firma? 2,2 euros. Laura, para tu retiro de yoga. Mientras mi hijo se quedaba sin fondo para la universidad, ¿qué dijiste en Instagram? Sanando mi Nina interior. Qué ironía, pagada con el futuro de Nicolás. Ella intentó levantarse. No fue así. Lo necesitaba para Claudia. Mentira. La corte. Tengo el informe del banco. El cajero te vio firmar, sonriendo como si nada. Y las fotos de Mallorca no mienten. O también era terapia tomar cócteles en la playa. Marcos, que hasta ese momento había sido un espectador silencioso. Finalmente hablo, es verdad. Laura, robaste de la cuenta de Nicolás. Su voz temblaba, no de ira, sino de incredulidad. Ella balbuceó. No fue tanto. Pero yo no la dejé terminar. Y papá, no creas que te libras. 3 tarjetas de crédito a nombre de un niño de 5 años. Todas al límite. Que compraste con ellas, ese reloj que llevas, las vacaciones que presumías, usaste su identidad como si fuera un juguete. Y cuando te confronté hace meses, que me dijiste, es un niño, no va a usar el crédito. ¿Cuál es el problema? Saqué mi celular y reproduje el mensaje de voz que me había dejado semanas atrás. Su voz resonó en la sala, arrogante y despreocupada. Son unas tarjetas, por el amor de Dios. Es un niño. ¿No va a usar el crédito? ¿Cuál es el problema? El silencio fue sepulcral. Teresa se llevó las manos a la boca. Laura se hundió en su silla. Y Carlos, por primera vez, no tuvo una réplica. No lo recuerdo, murmuró. Pero era una mentira tan débil que casi me dio lástima. El banco sí lo recuerda, dije. Tu número de teléfono en las verificaciones. Tu firma en los formularios. Tu dirección en los estados de cuenta. Todo está aquí. Golpeé la carpeta con el dedo. Y pronto lo verá un juez. Teresa intentó mediar otra vez. Andrés, por favor. Esto ha ido demasiado lejos. No, mamá, respondí. Ellos fueron demasiado lejos. Anos haciéndome sentir menos, anos robándome el crédito por lo que hacía, pagando vuestros impuestos, vuestros regalos, vuestros viajes, todo para que me vierais, para que vierais a Nicolás. Pero en lugar de eso, lo arrastrasteis al mismo pozo en el que me criaron. Carlos finalmente explotó. Eres un egoísta amargado. Quieres destruir esta familia por una estúpida piedra en una caja. Me reí. Una risa salvaje, casi animal, no papa. Esta familia se rompió hace mucho. Yo solo estoy quitando el velo. Saque mi celular otra vez. Y para que quede claro, esto no termina aquí. Empecé a teclear. Estoy enviando esta carpeta a mi abogado, al departamento de fraudes del banco y a los servicios de protección al menor, por si alguien olvidó que explotaron la identidad de un niño de 10 años. Laura se puso de pie. Estás loco, gritó, pero la miré fijamente. No, solo estoy harto. Nicolás se acercó a mí, su mano pequeña buscando la mía. ¿Podemos irnos, papá? Preguntó. Su voz tan pura, tan confiada, que casi me rompe. Asentí. Sí, hijo. Mientras caminábamos hacia la puerta, Carlos gritó, si sales por esa puerta, no vuelvas. Me detuve, me giré. Esa lección la hiciste tú, el momento en que te reíste de mi hijo. Luego mire a los demás. Laura, Marcos, mamá, no soy vuestro punching bag, no soy vuestra billetera, no soy vuestro chivo expiatorio. Soy su padre. Y eso es lo único que importa.
La puerta se cerró tras nosotros con un golpe que resonó como un trueno. Afuera, bajo un cielo gris y frío, Nicolás me miró. Me alegro de que seas mi papa, dijo. Y esas palabras fueron un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Pero esto no había terminado. No era solo una salida dramática, era el comienzo de una guerra que llevábamos gestándose. Y mientras conducía a casa con Nicolás a mi lado, supe que no descansaría hasta que pagaran por cada lágrima que le arrancaron, por cada pedazo de mí que habían pisoteado. La verdad estaba al desnudo. Y ahora, que vinieran por mí si se atrevían. El eco de la puerta al cerrarse aún resonaba en mi cabeza mientras conducía bajo ese cielo gris. Nicolás a mi lado, aferrado a su iPhone como si fuera un escudo. No hablamos mucho en el camino, pero su silencio no era de tristeza, era de alivio, como si al fin entendiera que alguien estaba dispuesto a luchar por él. Yo, en, en cambio, estaba encendido. La furia y la determinación se mezclaban en mi pecho como gasolina y fuego. No iba a dejar que esto se desvaneciera en promesas vacías. No esta vez, esa noche. Mientras Nicolás dormía, me senté con mi laptop y convertí el dolor en munición. Envié la carpeta al abogado, al banco, a los servicios de protección al menor. Cada archivo etiquetado, cada prueba irrefutable. No era solo una venganza, era justicia. Y al amanecer, la tormenta ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, mi celular vibró con un mensaje de Laura. Te pasaste. Papá está furioso. Mamá no ha parado de llorar. No respondí. No había nada que decir. Al mediodía, el departamento de fraudes del banco me contactó. Hemos abierto una investigación formal, señor Torres, dijeron. Y a las 3 de la tarde, una voz desconocida sonó en mi línea. Soy la inspectora Carla Méndez. División de Delitos Financieros. Necesitamos su declaración sobre el robo de identidad de su hijo. Boom, cuando el dominó empezaba a caer. Y yo no iba a detenerlo. En menos de 48 horas presente una denuncia formal ante la policía. Entregué todo. Extractos bancarios con el número de seguridad social de Nicolás. Capturas de pantalla de los retiros fraudulentos de Laura. Incluso un video de la fiesta que grabé con mi celular. Cada risa, cada burla. La piedra en la caja. Todo inmortalizado. Pensaron que me calmaría, que lo dejaría pasar como siempre. Pero esta vez no. El silencio familiar duró una semana. Hasta que Teresa llamó, su voz frenética en el buzón. Andrés, por favor, solucionemos esto en familia. La familia no va a los tribunales por errores. Tu padre no está bien. Laura está destrozada. Ven a casa. Hablemos. No escuche el resto. Esa misma tarde llegó una carta del abogado de Carlos, amenazando con una contrademanda por difamación. La audacia casi me hizo reír. Difamación. No se puede difamar a alguien que le da una piedra a su nieto y se ríe en su cara. Llame a mi abogada. Que lo intenten, dijo ella. Tenemos suficiente para enterrarlos en un juicio abierto. Y así fue. El juicio se fijó para junio. Tribunal Civil. Fraude, suplantación de identidad. Abuso de datos de un menor. No solo buscaba justicia. Quería que la verdad quedara grabada en piedra para que nunca la olvidaran. El primer día en la sala, el aire estaba cargado de tensión. Laura parecía un espectro, sus ojitos de terapeuta ahora hundidos y vacíos. Carlos llegó con su mejor chaqueta, fingiendo calma. Teresa llevaba gafas de sol dentro, puro melodrama. Su abogado intentó suavizarlo. Señor Torres, ¿no cree que esto ha ido demasiado lejos? Me incliné hacia adelante, mi voz un filo helado. El nombre y el futuro de mi hijo fueron usados como moneda por gente que se rió en su cara. Tiene razón. Esto ha ido demasiado lejos. Por eso estoy aquí. El juez asintió. Procedamos. Y así empezó el espectáculo. Día 2.
Mi abogada presentó las pruebas financieras, extractos, firmas falsificadas, todo. Día 3. El cajero del banco testificó. La señora Laura sonrió todo el tiempo mientras firmaba. Dijo, día 4. Las cámaras de seguridad mostraron a Laura entrando al banco, firmando mi nombre con una tranquilidad escalofriante. Ella alegó permiso verbal, pero yo tenía grabaciones que la desmentían. Se derrumbó en el estrado. Intento llorar. El juez no se inmutó. Y luego llegó el turno de Carlos. Bajo juramento, ¿abrió usted tarjetas de crédito con los datos de su nieto? Dudo. No lo recuerdo, dijo. Pero el banco no olvidaba su número en las verificaciones, su firma en los contratos. Y entonces solté la bomba. Reproduje su mensaje de voz en la sala. Son unas tarjetas. Es un nino. ¿No va a usar el crédito? ¿Cuál es el problema? El silencio fue absoluto. Teresa se hundió en su asiento. Laura cerró los ojos. Y Carlos, por primera vez, no tuvo escapatoria. La sentencia llegó como un martillo. Laura debía devolver los 2.2 euros al fondo de Nicolás, más una multa. Carlos fue multado, puesto bajo investigación por fraude mayor, y el caso se remitió al fiscal. A mí me concedieron 25 euros en danos. Pero lo más dulce fue que el historial crediticio de Nicolás quedó sellado, protegido. Mi hijo estaba a salvo y ellos expuestos ante el mundo mientras salíamos del juzgado. Laura corrió tras mí por las escaleras. Has destruido esta familia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Siseo me giré de tranquilo, pero firme. No, tú destruiste. Yo solo mostré los pedazos. No respondió, solo se quedó ahí, parpadeando como una bombilla rota. Nicolás me miró, ya terminamos, papá. Casi, hijo, sonreí. Esa noche lo llevé a la tienda Apple. Le dejé elegir unos AirPods y una funda. No se trata de las cosas. Susurro mientras salíamos, 12. Dije, pasándole el brazo por los hombros. Se trata de respeto. Y en ese momento, supe que la tormenta había valido la pena, pero los fantasmas no se rinden tan fácil. Y pronto lo descubriría. 3 meses después del juicio, pensé que la paz por fin había llegado. Me equivoqué. Al principio todo fue tranquilo. Me enfoqué en Nicolás, en construir una vida que valiera la pena. Abrí un nuevo fondo universitario con candados de seguridad. Lo inscribí en clases de taekwondo. Le leía cada noche. Su risa volvió más pura, más libre, la tensión que cargaba en los hombros. Esa que yo conocía demasiado bien desde mi infancia, se desvaneció. Pero los fantasmas siempre encuentran la forma de regresar. La primera grieta vino con una llamada de Teresa a las 6 de la mañana. Tu padre está en el hospital, dijo su voz temblorosa, un infarto. Necesita cirugía. No podemos pagarla. El juicio nos dejó en la ruina, por favor. Está preguntando por ti, por Nicolás. No dije nada, Tinto Colgue. No fui. Una semana después, mi tía Clara, una de las pocas que nunca se ensució las manos en este desastre, me envió una carta. Dentro había un recorte del periódico local. Carlos Morales, ex concejal, hospitalizado tras complicaciones cardíacas. La familia enfrenta dificultades tras problemas legales. Y un enlace a una campana online. Meta, 40 euros. Recaudado 3.2. Un comentario destacado de Laura. Espero que tenga una segunda oportunidad como padre y abuelo. Dono 10 euros. Días después. Mi celular sonó un número desconocido. Hola, hijo. La voz de Carlos, débil, rota. No duermo. Pienso en lo que le hice a Nicolás. La piedra, como lo mire. Pensé que era gracioso. Pero fui cruel, como siempre. No merezco perdón. Pero si vienes algún día, sabe que no todo está perdido. Respire hondo. Nicolás hizo una funda en la escuela. Dije, dice solo. Los niños buenos reciben regalos. Eso es bueno, respondió él,
apenas audible. Le pregunté qué significaba. Dijo los abuelos malos, ya no tienen nietos. No volvió a llamar. Una semana después, pasé por el viejo centro comercial donde ocurrió la infame fiesta. Los vi. Carlos en silla de ruedas. Teresa a su lado. Laura, repartiendo folletos. Ayuda a Carlos Morales. La familia es lo primero. Observe desde el otro lado del estacionamiento. Laura me vio. Su sonrisa vaciló. Corrió hacia mí. Has venido. Sabía que no eras tan frío. No. Dije, no vine por eso. Nos equivocamos. Pero somos familia. Intento. No éramos una secta donde el amor tiene condiciones y el dinero es rey. Y ahora, el Dios que adoraban, el estatus, el control, ha caído. Esto no es sobre dinero. Dijo, temblando. Entonces, ¿por qué tu folleto tiene un código QR y no una disculpa? Se estremeció, me giré hacia el coche. Nicolás estaba en el asiento del copiloto, mirando. Laura lo vio. Levantó la mano para saludar. Él no respondió, ni siquiera parpadeó. Solo la miro como a una extraña. Y ahí lo entendí. Mi hijo había superado esto antes que yo. Nos alejamos. En el retrovisor vi a Carlos intentando levantarse, la mano extendida, como si pudiera alcanzarme, pero yo ya no estaba ahí esa noche, en nuestro pequeño salón, con palomitas y una película. Le pregunté, ¿los echas de menos? Pensó un momento. Echo de menos lo que pudieron ser, dijo, pero me alegro de tenerte. Sentí un nudo en la garganta, apoyo la cabeza en mi hombro, le pasé el brazo por encima, cerré los ojos. Y por primera vez, no era el fracasado, no era la decepción, era el padre que estuvo presente, el que dijo basta, el que rompió el ciclo. Pero la vida tiene formas de probarte. Meses después, recibí otra llamada. Andrés, soy Clara. Tu padre murió anoche. El corazón no resistió. Silencio. ¿Vas a ir al funeral? No, dije. Se acabó. Colgué. Esa tarde, Nicolás y yo caminamos al parque. El viento frío nos golpeaba. ¿Estás bien? Papá, me preguntó. Lo miré. Sus ojos claros, libres de las sombras que yo cargue. Sí, hijo. Sonreí. Estoy mejor que nunca. Laura intentó contactarme después. Un mensaje. Perdimos a papá. No te importa. No respondí. Teresa dejó un buzón. Era tu padre. Andrés, por favor, lo borre. El juicio, la piedra, las tarjetas, el dinero robado. Todo eso no era solo una traición, era un legado que yo me negué a heredar. Nicolás no crecería bajo ese peso. Construyó una funda nueva en la escuela. Esta vez decía, mi papá es mi héroe. Me la mostró con una sonrisa tímida y supe que no había perdido una familia. Había ganado una, la que importaba. Hoy vivo en este departamento sencillo, sin lujos, pero lleno de paz. A veces pienso en Carlos, en Laura Ponte, en Teresa, en las risas que me cortaron, en la piedra que despertó mi furia. Y me pregunto si valió la pena. Luego miro a Nicolás, su risa mientras juega, su confianza al hablar. Y sé que sí, no me regodeo en su caída. Pero romper sus cadenas fue mi victoria. No soy el perdedor que me llamaron. Soy el padre que dijo no. Y eso es suficiente.